El camino real. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que casi no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después todo se vuelve oscuridad y penumbra entre los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por aquí que Columba, una muchacha joven e incrédula de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre. Muy temprano salió de su casa con su pequeña hermana en brazos. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras cosas. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus hermanitos tenían que comer y no podía regresar sin nada entre las manos. Se quedó un poco más después de que el resto de los vendedores alzaran sus mercancías, así que mientras unos ya estaban casi de regreso en sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida del centro. Ya estaba atardeciendo y dentro de poco oscurecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso a casa antes de que el anochecer la sorprendiera. Pero Columba prefería ignorar las historias de brujas y aparecidos que contaban las ancianas con el fin de atemorizar a los jóvenes, ya que para ella no eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso, para cortar camino, debía atravesar el camino real entre magueyes y árboles, un sendero bastante solitario. Estaba junto a un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Por lo mismo, los árboles eran grandes e imponentes, y la sombra, incluso a plena luz del día, obstaculizaba la visión de la mirada más aguda. Decían las ancianas que ahí se reunían las brujas para realizar sus aquelarres, y que a diferencia de otros lugares, no aparecían como bolas de fuego volando por los cielos. Sencillamente aparecían entre risas estruendosas y alaridos horribles. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas, que jamás habían podido concebir ni formar una familia, y por lo mismo habían enloquecido y cometido horribles crímenes contra todo el pueblo. Muchos inocentes fallecieron por este motivo en ese lugar, y la desgracia cayó sobre todos los habitantes, pues contaban que las brujas no solo deseaban arrebatar a los niños de sus padres, sino que también odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban cuando las madres se quedaban dormidas, amamantando a sus pequeños para quitarles la vida. Aparecían en forma de serpientes, bajaban por el techo, retiraban al pequeño del pecho de su madre, y entonces bebían su leche y después le quitaban la existencia. Iba Columba recordando todas estas historias cuando llegaron a la entrada de su pueblo, y notó que el sol ya había desaparecido en el horizonte. El camino oscurecía más a cada paso. De pronto, sintió como la pequeña se le resbalaba de entre los brazos. La envolvió con el rebozo y la amarró a su cuerpo. Sin embargo, la niña se volvía a resbalar. Columba insistía en sujetarla fuertemente contra su cuerpo, pero parecía como si alguien estuviera jalándola. La pequeña comenzó a llorar muy fuerte y se puso a patalear sobre su espalda. Su hermana mayor volteó la mirada y notó que andaban por el lugar donde se hacían los aquelarres. Sintió un miedo espantoso, bajó la mirada, rezó todas las oraciones que recordaba y corrió sin descanso hasta salir del camino. Su hermana había dejado de llorar, parecía desmayada. Columba redobló el paso llorando y maldiciendo a las brujas. Llegó a su casa espantadísima, bajó a su hermana, y al abrir el rebozo la encontró sin vida, con las manitas arañadas y dobladas, la cara ensangrentada y el cuello cortado de una forma extraña. Toda la familia se quedó horrorizada. Dicen que Columba enloqueció aquella noche, que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol. Las historias de las ancianas no deben tomarse a la ligera, pues la oscuridad esconde secretos infinitos que no podemos imaginar siquiera. Las brujas pueden existir incluso en aquellos lugares donde no creemos encontrarlas. Son tan viles que sus almas pueden llenarnos de horror y soledad ahí mismo, en los lugares que siempre creímos seguros y salvos, como refugio de nuestra cordura.
Las responsabilidades de los estudios me llevaron a quedarme hasta una hora muy alta de la madrugada. Ya era miércoles y yo terminaba un deber. Me sentía muy cansado y por la hora, lo único que quería era dormir. Decidí salir un rato a tomar algo. De repente sentí como si alguien me siguiera. Es algo casi normal eso en mi casa, pero esta vez era más fuerte. Sentía como si alguna persona estuviera en la cocina. En mi temor de que pasara algo, tomé el vaso y subí lo más rápido que pude a mi habitación. Al poder entrar en ella, pensé que ya había acabado todo y que solo era una vez más puros ruidos, pero no fue así. Al mirar en mi espejo, alcancé a divisar una niña que estaba por la puerta. Solo dije, Carol. No se me ocurría otra palabra. Al abrir y cerrar los ojos, esa niña desapareció del espejo. Yo me quedé perplejo. No sabía si era real lo que había visto. Al día siguiente, con mucho miedo, me levanté de mi cama. Al salir de la habitación me encontré con mi hermana, quien me preguntó, ¿qué pasó? Le conté lo que había pasado la noche anterior, y para mi sorpresa, ella había soñado con una niña, con características similares a la que yo había visto. Tendría como 15 o 16 años cuando mis primos y yo vivíamos en casa de mi abuela. Por curiosidad compramos una tabla Ouija y comenzamos a jugar con ella. Al principio comenzó a moverse poco, después contaba algunas palabras. De repente algo cambió, al grado de que ya se movía más rápido el cursor y nos decía cosas que eran reales. En una ocasión una de mis tías, que era escéptica, se reunió con nosotros para ver cómo jugábamos. Ella, por curiosidad, pidió hablar con su papá, mi abuelo, que ya había fallecido. La tabla no se movió ni nada, pero a la mañana siguiente mi tía se paró llorando porque mi abuelo se le apareció en sueños y ella se asustó. Él le dijo, ¿para qué me llamas si te vas a espantar? En otra ocasión, otra tía, que era incrédula, retó a la Ouija para que le dijera algo que nadie más supiera. Y la tabla le contestó que había un niño que le mandaba saludos y le pedía que no se preocupara, que él estaba bien con su abuelito y que ya mero llegaba su hermanito. Mi tía había perdido un bebé y a las pocas semanas ella se enteró que estaba embarazada. La Ouija incluso le dijo el nombre y mi tía se puso a llorar a mares, pues ese nombre era el que le iba a poner. Una noche tuvimos la osadía de preguntarle a la Ouija sobre la existencia del diablo. Nos contestó que así como existe Dios, existe el diablo. Le pedimos, por la inmadurez que teníamos en ese momento, que nos dejara sentirlo. La Ouija nos ordenó que apagáramos las luces y que pusiéramos algunas velas alrededor, también que nos tomáramos de las manos, y que escucháramos lo que fuera, que no nos soltáramos. También nos ordenó repetir en voz alta algunas palabras que nos fue indicando. Uno de mis primos entró en trance, y adentro de la habitación se soltó un viento helado. Nos dio mucho miedo. Nos soltamos de las manos y corrimos hacia la puerta, pero no pudimos abrirla. Tratamos de calmarnos y poco a poco se fueron calmando las cosas. Escuchamos que tocaban con fuerza la puerta y después supimos que era nuestro tío. Cuando pudimos abrir la puerta nos dijo que llevaba rato tocando, que incluso ya la iba a tirar, pero nosotros jamás escuchamos nada. Les platicamos lo que había pasado y nos quitaron la tabla y jamás supimos qué pasó con ella. Romana era la partera del pueblo. Ella, a pesar de no haber estudiado enfermería, sabía cómo atender a las mujeres que estaban a punto de dar a luz. Desde jovencita comenzó con esa noble labor. En ocasiones solicitaban sus servicios durante frías madrugadas, y ella acudía con gusto, pues cobraba bien por su labor. Una noche llegó a su puerta un minero de nombre Raúl. Su joven esposa le pidió que fuera por Romana porque sentía que ya había llegado el momento. Romana vio que el minero lucía preocupado, pues era primerizo y temía por la salud de su esposa e hijo. «No te preocupes, todo saldrá bien, vamos para allá», le dijo ella. Caminaron varias calles, iluminándose solo con una lámpara de petróleo, y llegaron a una casa humilde. En cuanto Romanita entró, le ordenó a Raúl que pusiera a calentar agua. El hombre corrió a la cocina. Tras varios minutos de labor, la esposa del minero dio a luz a una hermosa niña.
Raúl, al ver que su mujer e hija estaban bien, comenzó a gritar de felicidad. Romana, al ver que la niña estaba bien, le dijo al minero que debía retirarse, que por favor le pagara sus servicios y que la acompañara de regreso a su casa. El minero le dijo que sí, que le dijera cuánto le debía. Romana le pidió 50 pesos, que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, era mucho dinero. Raúl se sorprendió al escuchar cuánto le pedía, pero con gusto aceptó pagarle el dinero, solo que había un pequeño problema: no tenía la cantidad completa. Además, no podía quedarse sin nada de dinero, porque debía comprar algunas cosas para su mujer e hija. Romana entendió la situación y le dijo que no había problema, que le pagara cuando tuviera dinero. El minero le dio en ese momento 25 pesos, dinero que Romana no quería aceptar, pues estaba consciente que en ese momento le hacían falta a Raúl. El minero le insistió hasta que ella aceptó recibirlo. Le doy mi palabra que en cuanto cobre le pagaré los otros 25 pesos restantes. Romana sabía que Raúl saldaría su deuda. Por desgracia, a la semana de que Raúl se había convertido en padre por primera vez, ocurrió una desgracia en el pueblo. La mina donde él trabajaba sufrió un derrumbe, sepultando a varios de los trabajadores, entre ellos a Raúl. Román, al escuchar la noticia de que el joven minero había muerto, sintió una pena muy grande, y no por los 25 pesos que no le habían pagado, sino porque había dejado desamparada a su mujer con su hija. Los cuerpos aún no les daban cristiana sepultura, ya que la labor de rescatar se les había complicado. Esa misma noche ocurrió algo que Romana jamás iba a olvidar. Eran alrededor de la medianoche. Ella se disponía a dormir. Cerró muy bien la puerta y justo cuando le dio la espalda para dirigirse a su alcoba, escuchó que tocaron 3 veces en ella. Los golpes sonaron de una forma distinta, pues hicieron que por un momento se le erizara los vellos de la piel. Romana no supo por qué tuvo esa sensación en su cuerpo. Aún así retrocedió unos pasos para preguntar quién era el que tocaba a su puerta, pero antes de que abriera los labios, escuchó claramente: «Abra, por favor». La voz le pareció familiar. Sin preguntar más, abrió su puerta. «Vengo a pagarle los 25 pesos de mi deuda». En cuanto Romanita vio de quién se trataba, se desmayó. A la mañana siguiente, Romana, al despertar, observó que en una mesa que tenía a un lado estaban los 25 pesos que el joven minero le había dejado, los cuales usó para oficiarle una misa en la memoria del difunto y para ayudar a su viuda y a su pequeña hija. La maldición de las brujas. Dentro de la literatura censurada por la Inquisición, se encuentra un curioso texto que es una leyenda contada por un hombre de un pueblito de Zacatecas. Dice la leyenda que en aquellas épocas vivían 2 mujeres, madre e hija, tan malvadas como temidas. Vivían apartadas de la gente del pueblo por ser consideradas hechiceras de un corazón tan negro como el carbón. Hacían el mal a quien se les pusiera enfrente o a quien les indicaran sus clientelas. La gente del pueblo vivía aterrada, pues era bien sabido que además de practicar la magia negra para hacer daño a las personas, también revivían a los difuntos con la ayuda del demonio, para predecir el futuro por la boca de los finados. Pero nada de esto habría sido comprobado hasta que alguien del pueblo las vio llevar a cabo este macabro rito a la luz de la luna. Su nombre era Marcelo dos Santos, un mestizo del pueblo de la Cerdeña, al pie de los cerros. Era un muchacho muy despierto, y casi nunca se quedaba con las primeras versiones de las habladurías de la gente. Cuando estaba creciendo se enteró de las brujas de Torre de Alba, que así se llamaba la calle donde estaba la casa de las mujeres. Y en vez de sentirse aterrado por los chismes de la gente del pueblo, tenía curiosidad por saber si todo eso que decían sobre ellas era verdad. Las espiaba de día y noche,
y cuando su madre no se daba cuenta, salía de madrugada para pasearse cerca de esa calle. Pasó muchos días vigilándolas cuando tenía tiempo, pues era muy obstinado, pero nada de los rumores que escuchaba sobre ellas parecía ser verdad. Solo veía a una anciana madre y a su amorosa hija realizar sus quehaceres domésticos, dar de comer a sus animales y de vez en cuando salir a recolectar hierbas y flores en el campo para sus curaciones, pues sabía también que tenían sus buenos clientes que las consultaban y les pedían remedios para las cosas del corazón. Se cansó de vigilarlas y dejó que las pobres mujeres siguieran su vida normal sin la intromisión de un extraño. Pero apenas pasó una semana cuando se enteró de que la anciana madre había fallecido. Nadie en el pueblo estuvo dispuesto a acompañar a la hija al entierro. Incluso el párroco del pueblo se encerró en su cuarto atrás de la iglesia después de advertir a la hija que no estaría permitido sepultar a su madre en Tierra Santa. Iba la hija acompañada solo por unos trabajadores que cargaban el ataúd de un lado a otro del cementerio, buscando un lugar de reposo para la fallecida. A este triste y solitario cuadro se unía la niebla que ya comenzaba a esparcirse sobre las cruces y los ángeles, sobre los viejos y nuevos mausoleos del cementerio viejo del pueblo, que no daba hacia el patio de la iglesia. Marcelo llegó corriendo al cementerio tan rápido como sus piernas se lo permitieron, y hasta estuvo dispuesto a ayudarles a cargar el ataúd, a pesar de los ruegos de su madre para que no fueran. Pero de nada sirvió. Terminando de enterrar a la anciana, los trabajadores se fueron después de recibir su paga, y el muchacho se quedó ahí acompañando a la hija, que no paraba de llorar, pero después, cuando su llanto fue cediendo, dio paso a sus maldiciones. Marcelo corrió a esconderse atrás de un enorme mausoleo, mientras escuchaba cómo la hija injuriaba al cura y a los habitantes del pueblo en general. Horribles palabras, blasfemias y maldiciones salían de su boca como serpientes malignas, inundando la pesada niebla que rodeaba su pesar. Mientras Marcelo, temblando de miedo, supo que efectivamente solo una bruja podría desear a la gente semejante dolor. Asustado, salió corriendo para su casa sin hacer ruido, pues no quería llamar la atención de la hija, ni despertar su odio en contra de él. Pasó la noche en vela pensando las palabras cargadas de ira que la joven había pronunciado, y sintió un miedo muy profundo adentrarse en su ser. Al día siguiente, dividido entre el miedo y la curiosidad, fue a buscarla a su casa, pues sentía la necesidad de saber lo que ella hacía, para así mantenerse alerta en caso de que aquella mujer decidiera vengarse. Llegada la noche, el muchacho se acercó a la casa de la bruja y esperó escondido detrás de los árboles, hasta que bien entrada la madrugada, escuchó rechinar de la puerta y la vio salir llevando una bolsa en su mano. La siguió silencioso mientras su cuerpo temblaba, presintiendo la maldad de aquella mujer. Así siguió caminando hasta acercarse al cementerio viejo del pueblo, donde una vez cercana a la recién sepultada madre, comenzó a enunciar unas palabras en latín que no lograba comprender. Solo intuía que nada de bueno había en ellas, pues conforme las pronunciaba, rascaba con las manos la tierra fresca, apenas removida el día anterior, pretendiendo desenterrar el ataúd donde yacía el cuerpo. Avanzó en su macabra tarea, ayudada por una multitud de ratas que salían de atrás de las paredes y hoyos insalubres del cementerio. Cuando por fin destapó el féretro, sacó de su bolsa una lagartija, a la que amarró delicadamente una correa en su cuello. Enseguida abrió la boca de su madre y ató la cinta a su lengua. Sacó un enorme libro de aquella bolsa y enunció algunas oraciones en una lengua extraña que ya no era latín. Marcelo, horrorizado, observaba desde la oscuridad de su escondite. Se encontraba pasmado, pues no podía creer lo que veía cuando la madre abrió los ojos y habló a su hija, diciendo que debía tomar venganza de los oriundos de aquel pueblo, pues a su cuerpo pecador se le había negado la paz de la Tierra Santa, y como un perro había tenido que ser sepultada en un campo sin perdón. «Ve a la torre de la iglesia.
Desde ahí pronuncia una maldición que se propague por el pueblo entero y derrama la sangre del sacerdote sobre mi seco cadáver, que sólo así podrá descansar. Aunque mi alma se vaya directo al infierno, me vengarás y harás justicia a las hordas de Satán. Diciendo esto último, el cadáver cayó y la hija volvió a cerrar el ataúd, sepultándolo de nuevo. Mientras, Marcelo aprovechaba para huir de ahí, llevando en sus oídos las palabras de la bruja muerta que se le hundían como tachuelas en el cuerpo. Llegó a su casa y despertó a sus padres para contarles lo que había presenciado. Ellos, pensando que su hijo había sufrido una alucinación, volvieron a dormir, pero ya de mañana seguía tan alterado que empezaron a preguntarle y a creer que quizá el cura del pueblo estuviera bajo una gran amenaza. Enseguida fueron a advertirle lo que su hijo había visto. El padre, atemorizado, decidió salir del pueblo por unas semanas mientras todo pasaba, pero no sabía que las fuerzas del mal ya estaban por obrar sobre él. Una vez que salió del pueblo, en una de sus primeras paradas para hacer sus necesidades, una serpiente ponzoñosa lo mordió, y unos minutos después, el poderoso veneno de la bestia le quitó la vida. Nadie supo de eso hasta mucho tiempo después, cuando se pensó que la historia de Marcelo había sido solo una gran mentira que el muchacho inventó para divertirse con las reacciones de la gente del pueblo. Mientras esto pensaba la multitud, la noche de la muerte del cura Marcelo presenció una vez más el desenterramiento de la anciana bruja por su hija, y sus ojos nunca olvidaron a la joven mujer. La vio derramando de una botella de vino la sangre que quizá pertenecía al sacerdote del pueblo, sobre el cadáver de su hambrienta madre. Lo que él presenció había sido tan cierto como que en el mundo pelean dos fuerzas poderosas desde el principio de la creación. Pues señores, así es el poder del diablo cuando uno de sus aliados lo invoca para cobrar venganza y hacer el mal de alguna forma. Se las arregla para tratar de vencer. Con respecto a Marcelo, él supo que las brujas sabían que las espiaba, y aún así no le hicieron daño, quizá porque tiempo después se mudó a la capital con sus papás, y ahí el poder del mal se presentaba en otras formas distintas a las que la gente supersticiosa de los pueblos suelen temer. Minerva Rodríguez.